amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Les habla Patrick Aispurúa, maestro FIDE panameño, y en esta ocasión quisiera presentarles la partida que disputaron Vishy Anand y Magnus Carlsen en el año 2007 dentro del marco del torneo de Super Grandes Maestros Morelia Linares. Repito, del año 2007. Me gustaría presentarles esta partida porque es una partida muy instructiva acerca de cómo se genera un ataque en contra del rey. Nosotros como jugadores de ajedrez la mayor parte de las veces siempre queremos estar en el bando que inicia un ataque en contra del rey enemigo, en contra del rey contrincante. Es decir, los jugadores de ajedrez tenemos esa, ese deseo de ser el jugador que ataca. Sin embargo, muchas veces nosotros no conocemos los detalles, no conocemos los procedimientos o las condiciones que deberían darse antes de poder nosotros iniciar un ataque en contra del rey enemigo. A veces nuestro rival sencillamente se equivoca tácticamente y en base a esa equivocación, en base a ese error, nosotros podemos iniciar un ataque. Sin embargo, es mucho más complicado cuando el rival es un jugador fuerte, es un jugador que no suele equivocarse tácticamente y entonces tenemos que recurrir a factores posicionales, tal como hace Vishy Anand en esta partida, para iniciar un ataque contra el rey contrincante. Entonces iniciamos la partida. Anand decide plantear una apertura española, una Ruy López con alfil B5, una apertura española. Y tras A6, alfil A4, caballo F6, enroque corto, alfil E7. Todas estas son jugadas teóricas, por supuesto. B5, alfil B3. Y en la jugada 7, en la séptima jugada, Magnus Carlsen decide jugar D7 a D6. Es decir, Magnus elimina la posibilidad suya de emplear el gambito Marshall que iniciaría tras la jugada 7 en roque corto, C3 por parte de las blancas y D5, el famoso ataque Marshall. Entonces Carlsen decide jugar un poco más posicional con la jugada D6. Anand continúa con C3, enroque corto, H3, todas estas jugadas teóricas que se han visto anteriormente. Y caballo A5, que es lo que se plantea con el sistema Chigorín de la apertura española. ¿Cuál es la idea de esta jugada caballo A5? Estamos atacando al alfil que se está ubicando en la casilla B3, de modo que caballo por B3 viene siendo una amenaza en este momento, por lo tanto las piezas blancas tienen que retirar a su alfil con alfil C2. Y las negras juegan C5. ¿Qué está logrando C5? C5 está logrando el control del punto D4, el control del punto B4, y al mismo tiempo las piezas negras ganan cierto control sobre el centro del tablero. D4 es un poco más difícil para las blancas lograr en condiciones deseables para ellas. Habiendo dicho eso, las blancas normalmente responden con D4 en este momento. Y llegamos al primer punto crítico de la teoría de esta variante, porque en esta variante la jugada principal sería dama a la casilla C7. La dama desde la casilla C7 está defendiendo tanto los peones de C5 y E5, además que prepara algún torre de 8, traerá al caballo de A5 de regreso a C6, y en general las posiciones que se van generando tienen ciertas complicaciones que le es atractivo tanto a los jugadores de piezas blancas como a los jugadores de piezas negras. Dama C7 es la jugada principal. La segunda opción es la jugada que emplea Carlsen en este momento, que es la jugada caballo D7. Entonces todavía estamos ubicándonos dentro de la teoría de apertura. Y Vishy Anand en este momento decide emplear la jugada D4 a D5, que Peter Leko empleó con cierto éxito tanto contra Vladimir Kramnik así como contra Michael Adams recientemente, desde el momento que esta partida se disputó. Es decir,
Peter Leko había empleado D5 con éxito relativamente en la época en donde esta partida se jugó. Y Magnus Carlsen continúa con caballo B6. ¿Qué está haciendo caballo B6? Sencillamente le está dando movilidad al alfil de C8 para en algún momento jugar F5 en caso que las piezas blancas lo permitan. Pero al mismo tiempo también las piezas negras están sugiriendo que quieren actuar con un caballo, ya sea el de A5 o el de B6, a través de la casilla C4. Vishy Anand decide responder con el desarrollo típico de piezas y en este momento creo que se comete la primera imprecisión por parte de las piezas negras. Es una jugada teórica, sin embargo, el análisis que yo pude hacer respecto a esta jugada me lleva a concluir, disculpen, que la jugada G6 es primer, la primera imprecisión, vamos a decir, de la partida. ¿Por qué? Porque en primer lugar se están debilitando los cuadros oscuros alrededor del rey negro, mientras que las piezas blancas todavía tienen a su disposición el alfil de casillas oscuras. Si bien es cierto que G6 está planteando en algún momento jugar F5, estando reforzado el punto F5 a través del peón de G6, como veremos en esta partida, se le va a dificultar a las piezas negras jugar F5 en condiciones favorables. Entonces G6 me parece el primer error o la primera imprecisión por parte de Magnus en esta partida. Tras lo cual Vishy Anand decide jugar peón a B4. ¿Y por qué esta jugada es atractiva para las piezas blancas? Es una jugada temática en este tipo de posiciones debido a que directamente le pregunta a las piezas negras dónde planean situar a su caballo de A5. Las piezas negras jamás quisieran tener que retirar a su caballo a través de B7 porque el caballo desde B7 podríamos observar que tendría todas las casillas disponibles. Bueno, no tendría casillas disponibles, mejor dicho, porque todas están siendo ocupadas por piezas o piezas propias o están siendo atacadas por piezas blancas. Entonces la jugada caballo C4 es una jugada, bueno, cambiar en B4 y jugar caballo C4 es una jugada, una variante más o menos forzada para las piezas negras. Tras lo cual las piezas blancas responden con caballo por C4 y alfil B3, la cual es una buena jugada. ¿Y por qué es una buena jugada? Porque en primer lugar estamos preparándonos para jugar A2, A4 y empezar a colocarle presión al flanco de dama negro, a los peones del flanco de dama negro con la amenaza sobre los peones. El alfil de B3 está directamente ubicándose en la diagonal A2, G8, tras lo cual F5 va a ser incluso más difícil de lograr, porque el factor seguridad del rey viene a ser un aspecto del cual se van a tener que preocupar las piezas negras. Por ese motivo, Magnus decide retirar a su caballo a la casilla B6, retirarlo del ataque y al mismo tiempo está impidiendo el avance A4. Pero tras alfil E3 vemos que los alfiles de las piezas blancas son demasiado fuertes. Están actuando sobre varias diagonales al mismo tiempo. Sin mencionar que F5 todavía no es posible. ¿Y por qué no es posible jugar F5 en este momento? Porque tras F5, por ejemplo, las piezas blancas tienen este golpe caballo por E5. Tras lo cual, si se captura el caballo en E5, D6, con la amenaza directa sobre el rey, el jaque directo sobre el rey negro, y la amenaza sobre el alfil de E7 y el caballo de B6, coloca a las piezas negras en una situación muy difícil. De hecho, me parece que ya están perdiendo la partida porque la variante caballo por E5, D por E5, D6, jaque, el rey digamos que se retira de la casilla G8, y D por E7 ataca demasiadas piezas negras a la vez. Tras lo cual las piezas blancas tendrían una posición ganadora. Por lo tanto, F5 no es una posibilidad atractiva para las piezas negras durante las siguientes jugadas. Magnus Carlsen decide jugar alfil D7, sencillamente desarrollando una pieza.
y de alguna forma preparándose para luchar por la columna C con la jugada torre C8 y tal vez caballo C4 en un futuro, en alguna futura jugada. Vishy Anand decide continuar con torre C1 y Magnus Carlsen decide jugar la jugada torre C8. Entonces, este viene siendo el segundo momento crítico de la partida porque vamos a pensar en qué han logrado las piezas blancas. Las piezas blancas han logrado colocar a sus alfiles en buenas casillas en donde pueden actuar en diferentes partes del tablero, al mismo tiempo que el caballo de B6 se ha quedado fuera del juego. Las piezas negras no tienen casillas atractivas para ubicarse. Y vemos que Vishy Anand está jugando en los dos sectores del tablero. Sin embargo, en este momento Vishy Anand decide cambiar torre en C8, alfil por C8, dama C2, controlando la columna C a favor de las piezas blancas, alfil D7 para prepararse a disputar la columna C con jugadas tales como dama B8 y torre C8. Pero la jugada torre C1 le coloca incluso más preguntas a las piezas negras, porque la amenaza dama a C7 va a ser un golpe decisivo si las piezas negras lo permiten. ¿Y por qué va a ser un golpe decisivo? Porque digamos que las piezas negras hacen una jugada, una pérdida de tiempo, por ejemplo, una jugada como rey H8, digamos. La jugada dama C7 gana la partida porque nuevamente vemos que las piezas negras están completamente descoordinadas. El caballo en B6 está siendo atacado por el momento. Los alfiles en casillas D7 y E7 serían atacados, en cambio, en caso que las piezas negras decidan cambiar damas en C7. Y en general las piezas negras no tienen forma de cómo progresar con su posición de forma satisfactoria. Tendrían que empezar a jugar maniobras tales como caballo A8, pero definitivamente que caballo A8 es una... es la confesión de las piezas negras de que no tienen un plan productivo en esta posición y están jugando a, a no dejarse material en el tablero. Tras lo cual las piezas blancas tendrían una posición ganadora. Con una jugada, por ejemplo, como dama B7. Entonces, dama C7 es una amenaza que las piezas negras tienen que evitar y lo hacen con la única jugada posible, caballo A8. La única jugada posible para evitar dama C7. Pero con el caballo en A8 es una pieza que está completamente alejada del flanco del rey y del centro del tablero. Y además vemos que no tiene forma rápida de reincorporarse al juego. Entonces en este momento Vishy Anand decide cambiar la dirección del juego con la jugada dama D2. Y me gustaría hacer hincapié en esta jugada porque si nos fijamos, el hecho de que los cuadros oscuros alrededor del rey negro han sido debilitados es un factor posicional que se generó hace ya algunas jugadas. Las maniobras con dama C2 y torre C1 lograron una ventaja posicional, que es ubicar al caballo en la casilla, en la terrible casilla A8, completamente alejado del juego. Y solamente cuando las piezas blancas han logrado tantas ventajas a su favor es que deciden iniciar operaciones en contra del rey negro directamente. En este momento Magnus Carlsen decide jugar la jugada dama B8, preparándose para disputar nuevamente la columna C a través de la jugada torre C8 y con la esperanza de cambiar un juego de piezas para aliviar la presión sobre su posición. Pero nuevamente Vishy Anand realiza una jugada posicional que es de admirar, que es la jugada alfil G5. Y nuevamente el tema de los cuadros oscuros alrededor del rey negro es el factor posicional que Vishy Anand está empleando para decidir esta partida a su favor. Claramente que permitir el cambio de los alfiles de casillas oscuras
favorecería a las piezas blancas debido a que con el cambio de las piezas, de los alfiles, no habría ninguna pieza que pudiese oponerse a la iniciativa blanca en estos cuadros oscuros. Jugadas como dama h6, caballo g5 son posibles en tales casos. Pero al mismo tiempo, Magnus no tiene cómo evitar este cambio de alfiles de casillas oscuras. ¿Por qué? Nuevamente, la jugada F6 no es una jugada atractiva para las piezas negras debido a la jugada caballo por E5, el mismo tema que hemos visto anteriormente. Con la diferencia que si las piezas negras deciden capturar en G5, entonces la jugada caballo D7 gana la partida para las piezas blancas. En cambio, si las piezas negras deciden capturar al caballo en E5, digamos con peón de D6, el avance D5, D6, jaque, sería ganador para las piezas blancas. Y si deciden capturar de peón de F, entonces el alfil de E7 estaría atacado por el alfil de G5. Entonces F6 no es posible jugarse como jugada defensiva para las piezas negras. Por lo tanto, tienen que permitir el cambio de los alfiles. Alfil por G5, caballo por G5, torre C8. Y si nos fijamos en la colocación de las piezas negras, caballo en A8, dama en B8, torre en C8, alfil en D7, han dejado completamente solo al rey negro en la casilla G8. Las piezas blancas están actuando en todos los sectores del tablero. Y por lo tanto, en este momento, Vishy Anand decide jugar otra buena jugada posicional, que es la jugada torre F1. Le niega a las piezas blancas, a las piezas negras, cambiar piezas para así aliviar la posición sobre la posición. Y ya está sugiriendo que en algún momento se desea jugar la jugada F4 para abrir la columna F a favor de las piezas blancas. Entonces, ¿por qué Vishy Anand permite, por qué Magnus Carlsen permite este plan a favor de las piezas blancas? La respuesta es que no tenía cómo evitarlo. Se pudiese sugerir como opción la jugada 25H6 para intentar hacer que las piezas blancas retrocedan antes de jugar torre C8. El problema es que H6 no funciona debido a la fuerte jugada caballo E6. Y nuevamente con el tema táctico que hemos visto anteriormente, las piezas negras no pueden capturar al caballo porque entonces la diagonal A2G8 se ve abierta y los jaques descubiertos de alfil son muy fuertes a favor de las piezas blancas. Una jugada como alfil E8, por ejemplo, E7, jaque. Digamos que las piezas negras deciden cubrirse del jaque de torre. Y una jugada como dama H6 me parece que gana la partida inmediatamente. La torre sigue estando amenazada por el alfil en B3. Dama F8 es una amenaza muy desagradable para las piezas negras y en general esta posición ya no se puede sostener para las piezas negras. Entonces por ese motivo es que Magnus Carlsen no puede evitar la entrada de las piezas blancas en el flanco de rey y tiene que recurrir a la opción de buscar el cambio de piezas de forma inmediata. Torre F1, H6 y nuevamente el mismo tema que he descrito, caballo E6. No se puede capturar el caballo porque el flanco de rey estaría demasiado debilitado, sin mencionar los posibles jaques descubiertos a favor de las piezas blancas. Entonces rey H7 es la jugada que emplea Magnus Carlsen. F4 para abrir la columna F a favor de la torre de F1. Dama A7 jaque mejorando un poco la ubicación de la dama negra. Rey H2. Alfil E8 para reforzar el punto F7. Pero F5 cierra el centro y sencillamente la columna F se va a abrir y las piezas blancas están en las casillas perfectas para aprovechar la debilidad del rey de las piezas negras. G por F5, E por F5, F6 para
abrir la diagonal E8H5. Sin embargo, ahora Bish-Yan'an decide trasladar a su torre a una mejor casilla a través de la tercera fila con torre E1, caballo C7. Bueno, hace un par de jugadas de espera, torre C1, la clavada sobre el caballo de C7, alfil D7 y ahora decide emplear el plan decisivo con torre C3. E4 para intentar abrir la posición, para intentar complicar el asunto, pero sencillamente la posición negra ya era muy desesperada, digamos. Torre G3, caballo por E6, D por E6, el peón de D6 está siendo amenazado también, al igual que el alfil de D7. Alfil E8 y E7 gana la partida en este momento porque la amenaza alfil G8, seguido de dama por H6,